Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Estamos en una nueva sesión de este ciclo que hemos llamado Los Diálogos de la Granja, que comenzamos el año pasado. No me acuerdo si este es el número 8 o 9. Debemos estar por allí. En todo caso, cada mes tenemos, siempre el tercer jueves de cada mes, a un invitado, en principio escritores canarios, pero también españoles, pero también hispanoamericanos, ¿no? Aprovechando no solamente los que residen en el archipiélago, sino aprovechando también los que visitan por distintas razones las islas, ¿no? Bueno, me complace muchísimo estar en compañía de José Manuel Marrero, que es profesor de la Universidad de Las Palmas en el campo de literatura hispánica, el Departamento de Literatura Hispánica, y un autor, un intelectual, un profesor que se ha movido muchísimo, yo diría, entre el mundo académico español, por supuesto, pero también el mundo académico norteamericano, ¿no? O en todo caso internacional, por la bibliografía que José Manuel tiene, ¿no? Yo creo básicamente que él está en el campo, por supuesto, de la docencia y de la investigación, pero también del ensayo, ¿no? Y de la opinión. Sobre todo con desarrollos muy interesantes en los últimos años, como esta colección. Esto es una premisa que acaba de salir, una colección de pequeños ensayos llamados Escritos Antibélicos, en edición de Amazon. Y pero no es el único, ¿no? No es lo único. Hablo, por supuesto, de una de las cosas más novedosas, ¿no? Bueno, para agregar algunos elementos, ha impartido muchos cursos y muchos talleres en paralelo, por ejemplo, en la Casa de Colón, en Las Palmas, en la Universidad Politécnica de Valencia, en la Casa Encendida, en Madrid, tan bello sitio ese y tan interesante. Ha formado parte del Consejo Asesor de la Asociación Europea de Estudios de Literatura, Cultura y Medio Ambiente entre el año 2010 y 2014. También formó parte del Consejo Asesor, de eso quisiera que habláramos, que se traduciría como Ecozona, ¿no? Diario de Literatura Europea, Cultura y Ambiente, ¿no? Desde a partir del año 2010. Es vocal de la Junta Directiva de la Asociación Española de Teoría de la Literatura, ACETEL, y forma parte del Consejo Editorial del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Las Palmas. Profesor de Teoría de la Literatura y de Literatura Comparada. Son, digamos, las líneas fuertes. Bueno, y a mí en lo personal me complace mucho tenerlo, y Rafael José, mi colega aquí en esta iniciativa de los diálogos. En lo personal me aprecio mucho tenerlo. Bueno, es un gran amigo, una persona realmente que aprecio mucho. Y cuyo pensamiento también y visión de mundo me llama siempre mucho la atención. Bueno, aquí somos un poco sorpresivos y siempre nos gusta, José Manuel, comenzar con aspectos de vida, con aspectos biográficos, ¿no? Yo suelo recordar una anécdota que menciona el gran escritor Elías Canetti, el premio Nobel de Literatura Elías Canetti, de origen sefardí alemán, en su famosa
en su famosa biografía, La lengua salvada, ¿no? O la lengua suelta, se ha traducido de dos maneras. Él comienza con un primer recuerdo, el recuerdo remoto que más le llega, más o menos a los 4 años, y él cuenta que en la casa donde vivían sus padres, él estaba de alguna manera como enamorado de la nana, de la muchacha ¿no? que lo atendía, que estaba pendiente con él. Pero esa muchacha tenía amores con un jardinero contratado por la familia, que llegaba, no sé, una vez a la semana, 2 veces a la semana, y obviamente era una relación clandestina, no podía, digamos, conocerse, ¿no? Entonces, el jardinero, cada vez que el Elías de 4 años se acercaba a verlo, lo que le decía era un gesto, ¿no? Le sacaba la lengua y decía, si dices algo de este romance, te voy a cortar la lengua, ¿no? Y eso le dio pie para publicar en ese primer tomo de su autobiografía un libro. El primer tomo, el título fue La lengua salvada. Se portó de tal manera que no le cortaron la lengua. Bueno, mi invitación sería a que piensen en una imagen o un recuerdo que pudiera ser el más remoto. El más remoto En tu caso, en tu vida. de inicio de la escritura o No. De visión de cosas, o lo que recuerdas, pues, como niño, como algo más remoto, algo que te haya impresionado o afectado, etc. Pues me pones me pones en un aprieto porque no sé, realmente si me haces pensar en algo de mi infancia, pues tal vez pensase en, qué sé yo, en mi abuelo caminando por los Andurriales hacia una finca de plataneras, o qué sé yo, las cabras. Son imágenes rurales, ¿no? Rurales. Imágenes rurales. ¿Y por qué rurales? ¿Dónde estaba tu familia? Bueno, mi familia, tanto por parte de padre como de madre, somos de Arucas, ¿no? Y mi padre, pues, tenían plataneras, se dedicaban a la agricultura, y por parte de madre también. Entonces fue una infancia, vamos, estupenda, ¿no? Ahí en el campo, con los animales, jugando con los perros. En fin, una infancia verdaderamente buena. Fue una buena infancia que no la cambio por... Prefiero la infancia rural que las infancias de playa, por ejemplo. El campo me parece mucho más interesante. ¿Y la primera escuela? La primera escuela fue en el Colegio La Salle, en Arucas. Y en relación con la escritura, pues bueno, yo sacaba muy buenas notas en todo, ¿no? Me daban los diplomas en el parque y tal, con todos los empollones de todas las escuelas de la época, ¿no? Entonces tenía 3 competidores: Laureano, que fue periodista en Las Palmas; Rayu, que es hoy cirujano, está en San Roque, en Las Palmas; y yo. Y claro, a mí lo que no se me daba muy bien eran las redacciones, porque siempre eran redacciones como de lugares comunes. Siempre recuerdo una redacción sobre el petróleo. Entonces, pues lo típico, el petróleo es una sustancia que sale, en fin. Pero para esa redacción cambié como el chip y pensé, digo, voy a hacer otra cosa distinta. Y era, pues, bravo, nos hemos encontrado. Entonces, esa fue como mi primer cambio de perspectiva a la hora de contar algo. No, era como muy predecible, ¿no? Entonces, a partir de ahí empecé a sacar mejores notas en las redacciones y tal, ¿no? ¿Y algún maestro o maestra en La Salle? Bueno, maestros unos cuantos, ¿no? O sea, en La Salle, en literatura, había un tal Don Pablo, lamento no acordarme de su apellido, ¿no? Pero luego en los jesuitas, el padre Mendoza, tuve muy buenas clases de literatura con él, ¿no? Y en fin, fue gente y el padre Castro, que era primo de Alberti, que llevaba las notas de Alberti, sí, llevaba las notas de Alberti a clase y tal. Y bueno, en esa época, ¿no? En esa época temprana, pues fueron yo diría que son las tres influencias que han fundamentado hasta cierto punto lo que es mi vocación presente, ¿no?
Y veías con claridad esas inclinaciones, digamos, en la adolescencia, que te interesaron las letras o también había otros intereses, ¿qué otros temas? No, yo creo que siempre estuve volcado en esa dirección, ¿no? O sea, leía de manera, si quieres, anárquica, pero, por ejemplo, o sea, hay novelas de las cuales ya ni me acuerdo, pero me queda como Mm, no sé, la impresión, ¿no? O sea, rojo y negro, ¿no? Que la terminas y la tienes allí y dices, ¿qué vida hay aquí en estas páginas? Luego una época que leía mucho Hermann Hesse, que me imagino que todo el mundo lo habrá hecho. sí. En fin, pero tampoco me considero o sea, nunca he sido fetichista de buscar firmas, ¿no? Pero fueron lecturas que sí, que recuerdo y Los asesinos de Elia Kazan también, que había unas escenas, para mí, que era muy pequeño, fue una novela que cogí prestada de donde no debía, ¿no? Y entonces había ahí un mundo turbio que para mí, aquello que no entendía bien, era como un misterio que me abría nuevas visiones de la vida, ¿no? Eh, y bueno, digamos que son pequeñas pinceladas de mi adolescencia, ¿no? Sí. Y, y la lectura de alguna manera te hacía ver la posibilidad de la escritura. ¿O eso llegó Sí, después? no. Bueno, esa es una buena pregunta. Claro, ¿cuándo empecé a escribir? Pues seguramente en esos años, ¿no? Es probable que, es probable que al principio más bien escribiera poesía, más que relatos. Ujú. Eh, ¿Cuál era la temática de esa poesía? pues, pues no lo sé, pero seguramente yo era un tipo muy existencialista, ¿no? Siempre era un adolescente que pensaba mucho en la muerte. En ese sentido sigo siendo un adolescente, ¿no? Desafortunadamente, ¿no? Siempre pensaba mucho en la muerte y tal, ¿no? No era un tipo demasiado expansivo, sino más bien hacia adentro, ¿no? Entonces seguramente eran temas sobre el sentido de la vida, estas cosas, ¿no? La muerte y luego los sentimientos, claro, ¿no? Pero la muerte como finitud, como tragedia o... No, la muerte entendida como un misterio que nos abre la puerta hacia no se sabe qué. Mi educación era evidentemente católica, ¿no? O sea, mi familia es católica, ¿no? Por ambas partes, sobre todo la parte de mi madre. Ahí, pues, el primer hermano canario de La Salle es un tío abuelo mío, ¿no? Entonces, y mi tía abuela era monja y una tía monja. En fin, entonces vengo de una familia, sobre todo por parte de mi madre. Mi padre también, pero la parte de mi madre, sí, tengo esa. Pero bien, pero quiero decir que era una manera de entender las cosas entrañables. No era una vivencia de la religión machacona como la recibía en el colegio de La Salle sobre todo, sino era más amable, Bueno, eras más solitario era que tímido, social, eras tímido. era muy tímido. Y no tenías amigos. Sigo siendo tímido. Me ponía rojo como un tomate cuando me preguntaban y tal, o sea, fatal, lo pasaba muy mal. Y hubo amigos con los que pudiste compartir, por ejemplo, esas sensaciones o esas ideas. Bueno, yo tuve amigos, bueno, el tema literario, Ujú. por ejemplo, eso ya fue aquí, en La Laguna, ¿no? Porque yo estudié filología hispánica aquí en La Laguna. Entonces, A preguntarte por qué filología hispánica, por qué se te hizo claro que querías hacer filología. bueno, yo hice un año de Derecho, que podía haber pasado a segundo, pero fue una cosa como el que está un poco despistado y siempre, pues, las orientaciones de familiares te llevan a hacer algo que realmente luego te das cuenta que no es lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces retomé filología porque era lo que a mí me interesaba. Leer, escribir, pensar, ¿no? Y entonces en filología, que yo viví pues los años 80, que fue una época tumultuosa y anarquizante, marchosa, ¿no? Psicodélica, pues eh, compartí, tenía un compañero que se llama
Juan Sebastián Menéndez Pidal Sandray. Si me viera, pues él está en París, un tipo buena gente, pero era del Opus y tal, no tenía nada que ver conmigo. Pero él leía Verlaine, Valéry, todo en francés, y entonces con él tuve una muy buena amistad. Entonces éramos muy distintos, pero había algo, también era un tipo existencialista, ¿no? Un tanto, como diría, descentrado, ¿no? Sí. Dramático, y en eso nos parecíamos mucho. De hecho, vamos, mantenemos la amistad y lo sigue apreciando, pero éramos muy distintos, pero sin embargo compartíamos esa afición por la lectura y por la escritura, ¿no? En la facultad. En la facultad. ¿Cómo era la facultad de esos años? Es decir, los profesores, los temas, ¿qué cosas fueron importantes para ti en ese periodo? Bueno, La Laguna era una facultad estructuralista, ¿no? El estructuralismo era lo que mandaba. Y yo recuerdo, o sea, yo he tenido aquí muy buenos profesores, ¿no? De lengua, pues estaba don Ramón Trujillo, luego su discípulo, Marcial Morera, Gonzalo Ortega, luego los Corrales, ¿no? Cristóbal Corrales, ¿no? Historia de la lengua. Eran unos maestros estupendos en el área de literatura, pues Carmen Ruiz Barrio Nuevo, de Hispanoamericana, que me encantaba, Juan Manuel García Ramos, Andrés Sánchez Robaina, había un Corrales que daba medieval, no me acuerdo el nombre, también. Es decir, que en La Laguna era digamos, tenía una facultad y un elenco de profesores muy buenos. Lo recuerdo de manera muy positiva, vamos, sí. Y luego, además, pues, aparte de Juan Sebastián Menéndez Pidal Sandray, ¿no? Pues él mantiene el Méndez Pidal porque era nieto o bisnieto, no sé. También trabé amistad con Tito Espósito, que es el que lleva Editorial Baile del Sol, ¿no? Yo lo conozco de aquella época, que iba a su casa, vivía con la madre en La Verdellada o en Barrio Nuevo, y entonces allí iba a grabar jazz, ¿no? Art Blakey, Coleman, todos, o sea, Miles Davis. Tengo todavía los radiocasetes grabados de aquella época, ¿no? Entonces y ahí están, ¿no? Ahí están, ¿no? Fue una época muy interesante. Y luego La Laguna en sí era un hervidero, ¿no? Era un hervidero de ideas y de todo. O sea, fue una época estupenda. No la cambio por el reggaetón ni nada de estas cosas que hay ahora, ¿no? La decisión para hacer tu tesis de grado, en fin, ¿cuál fue? ¿Qué quisiste hacer al final? Bueno, yo quise hacer una tesis probablemente iba hacia literatura hispanoamericana. Y lo tenía palabrado con Carmen Ruiz Barrio Nuevo. Pero al mismo tiempo tenía un amigo que ya murió, Pablo Romero, que había conseguido una beca para irse a Estados Unidos. Y entonces ya en cuarto me dio un librito de la UNESCO donde venían todas las universidades de todo el mundo y tal. Entonces a través de aquel libro pues solicité información, me enviaron la información, hice las solicitudes y un poco a voleo, ¿no? Y bueno, tuve 6 posibilidades para elegir. Entonces al final estaba entre Vanderbilt University, que estaba un tal Miguel Enguídanos, que ya murió, y Washington University. Entonces allí obtuve un fellowship, pero pregunté a los profesores de Moderna, de inglés, aquí en La Laguna, sobre la cantidad de dinero que me daban, porque en Vanderbilt me daban el doble, pero me daban un teaching assistantship. Y en Washington University me daban un fellowship, pero era la mitad. Y les pareció insuficiente, entonces les escribí y les dije, bueno, esto es poco dinero. Y entonces me doblaron la oferta. Y al final me fui a Washington University en San Luis, donde compartí unos años con alguna persona aquí presente también. María estuvo allí, ¿no? Y bueno, eso era a nivel de posgrado. Eso fue después de licenciarme. Después de licenciarme. Sí, entonces... O sea, un máster. Hice un máster y luego hice los exámenes de máster, hice los créditos de doctorado y comencé la tesis.
La tesis doctoral la comencé allí, sobre Ignacio Aldecoa, que está publicada, ¿no? Está publicada. ¿Por qué? ¿Por qué Ignacio Aldecoa? Ignacio Aldecoa. ¿Cómo fue eso? Eso fue esas cosas que pasan por las circunstancias, ¿no? Yo probablemente hubiese querido hacer algo sobre Hispanoamericana con Raymond L. Williams. Sí. Extraordinario. Sí, que él estaba allí, él se fue a Colorado University, y luego se fue a California, y él me quiso llevar con él. Mi primera reseña publicada está en una revista que llevaba él, se llamaba Revista de Estudios Colombianos, sobre Marta Traba. Marta Traba, claro. Y él me quiso llevar a Colorado. Él estaba muy bien conectado con García Márquez, con todo ese mundo. Pero yo tenía como esa cosa que los americanos no tienen, de esta cosa de la fidelidad a la institución que te acaba de becar, ¿no? Y entonces me quedé en Washington University. Y el profesor que llevaba el área, pues llevaba el área de... Él trabajaba sobre... me sugirió esa... Aldecoa. Y a Aldecoa le dediqué unos años. Y después de terminar el doctorado... Aunque, perdón, ahí había otros profesores, Joseph Ryman, que es un galdosiano, pero él no podía, no estaba en aquel momento, no dirigía tesis, y al final, bueno, entré ahí. Y después de terminar la tesis doctoral, ¿seguiste en la universidad? No, la tesis la defendí en Las Palmas con Yolanda Arencibia, porque tuve cierta distancia con mi director de tesis. En la última etapa. Sí, además fue una tesis que estaba muy bien financiada, porque me dieron un fellowship, el decanato me dio un año completo pagado para que hiciera la investigación, y yo era un buen estudiante, tenía la tesis, pero luego me quisieron cambiar el índice después de tener media tesis hecha y la investigación realizada. Y entonces no dije ni sí ni no, sino me quedé pensando y sin decir nada, pues ya me ofrecían otra beca en Trinity College, pero opté por volver. En Irlanda. No, Trinity College en Connecticut. Y entonces no quise seguir allí, llevaba 6 años, y me vine a Las Palmas. Le presenté el proyecto a Yolanda Arencibia, le pareció bien, convalidé créditos que tenía de sobra. Yolanda era profesora de la universidad. Sí, de Las Palmas, pero a mí nunca me dio clase. Sí. ¿No? Pero le pareció interesante y tal. Y luego al final, pues un poco tiempo después, entré de ayudante, que no eran mis planes originales, pero bueno, la vida es así, ¿no? Los problemas están para resolverlos. Y al final me ha salido bien, porque yo estaba en Estados Unidos, pero siempre con la idea de volver a Canarias, no estaba allí para conseguir una tarjeta verde ni quedarme a trabajar allí, ¿no? Sino con la idea de volver. Pero corrígeme si no, esa vinculación tan fuerte con el mundo académico norteamericano te dejó relaciones después. Muchísimas. Claro, yo todavía tengo relación con Pepe Ryman, sí, con John Garganigo a través de Facebook, él me daba Hispanoamericana. Eso te ha permitido publicar. Con Raymond Williams. Claro. Y te ha permitido publicar allá, hacer proyectos, en fin. Sí, pero fíjate que sí, pero eso es como más remoto en el sentido de que luego yo me asocié a ASLI, que es la Asociación para el Estudio de Literatura y Medio Ambiente, sí, de Estados Unidos, y ahí he sido muy activo allí y he conocido gente, y en ISLC, que es la Asociación Europea para los Estudios de Literatura, Cultura y Medio Ambiente. Y entonces, pues, por ejemplo, Hannes Berghaller, ¿no?, dirige una colección en Peter Land. O sea, él me invitó a participar y a presentar un volumen, pues. Entonces, pero estas son cosas más recientes, ¿no? En la época, mis primeras publicaciones son term papers, son trabajos de cursos de máster. Sí. Entonces, mi primer artículo aparece en plural, en el año 1987, en una revista que fundó Octavio Paz, ¿no? Y allí publicaba, recuerdo, Ernesto Cardenal, Goytisolo, en el mismo número en el que publico yo, que era un chiquillo, ¿no?
En el año 87 yo lo pienso y digo, ¿cómo pasa el tiempo? ¿No? O sea que mis trabajos de Washington University son más bien trabajos que hice algunos para Alicia Borinsky, que luego los saqué aquí en Sintaxis, uno sobre Bioy Casares, La aventura de un fotógrafo en La Plata, en su negativo, lo titulé, y otro que saqué sobre José Gorostiza, ese creo que lo hice para John Garganigo, Muerte sin fin, que también salió allí en Sintaxis, y cosas en Anal Cervantino y tal, pero y en Ínsula, sobre Aldecoa también, en Ínsula, en un monográfico. Pero esos son de la época de Washington University, los primeros artículos, ¿no? Son artículos, eran trabajos de fin de curso que me los trabajaba duramente. En ese campo de la teoría literaria, ¿qué líneas han sido para ti las más interesantes, por lo menos en el campo de la docencia? ¿Qué es lo que más te ha gustado enseñar? Porque es un campo amplio, ¿no? Sí, es un campo amplio. Bueno, digamos, al margen de las escuelas, ¿no? Al margen de las escuelas, lo que me gusta trabajar con los alumnos, para empezar, es una lectura atenta, ¿no? Una lectura atenta, de ver, ¿no? Si quieren, de pura retórica, ¿no? Sí. ¿Con qué medios llegar a qué fines? ¿O por qué tienen estos efectos? El efecto de lectura, de dónde viene, ¿no? Aparte de cuestiones personales que pueda uno compartir con el otro, pero más bien, o sea, vamos a ver cuestiones objetivas, ¿no? De textos o de tradiciones, o por qué está pasando allí, ¿no? ¿Qué recursos estás utilizando? ¿Por qué esto produce el efecto que produce, ¿no? Y luego a nivel de escuela, pues, no quiero llamarlo escuela, sino de intereses, pues yo llevo unos años trabajando sobre temas de la representación del paisaje, la manera en que la representación del paisaje hace que el ser humano, digamos, qué perspectiva tiene el ser humano con respecto a su entorno a través de la representación del paisaje que realiza, ¿no? Esta cosa que llaman ecocrítica, ¿no? Sí. O sea, y cómo esta lupa, que no es más que ponerse en el presente, ver los problemas medioambientales en los que estamos y tal, ponerse en el presente y con la lupa del presente leer no solo autores, digamos, como diría yo, que positivamente se declaran, que reivindican, ¿no? Si quieren hasta políticamente, en una serie de cuestiones de índole medioambiental, sino simplemente poner esa lupa y ver qué salta en textos en los cuales, pues a lo mejor el autor nunca pensó en esas posibilidades, ¿no? Es como descubrir significados posibles para circunstancias imprevistas, algo así. Potencialidades posibles, valga la redundancia, para circunstancias imprevistas. Entonces estas cosas las he hecho yo, alguna cosa, yo creo que con cierto éxito, el Colegio de los Perros, ¿no? En fin. Ahora, esa representación del paisaje se puede plantear, por ejemplo, desde una obra poética o desde una obra narrativa o en principio en cualquiera, ¿no? Cualquiera. Sí. Claro, sí. Sí, yo tengo una antología, sí, que la hice gracias a don Ricardo Senabre, ¿no? En paz descanse. Entonces él me hizo hacer una antología sobre el paisaje. Y ahí esa antología realmente es como una protohistoria del paisaje, que nunca he hecho, pero que eso se podía hacer un proyecto de investigación buenísimo. ¿Y la muestra es de literatura claro, universal? No, de hispánica. Entonces, ¿cómo lo hice? Me fui a los manuales de literatura española, hispanoamericana, y empecé por el principio. Me obligué a buscar paisajes, las jarchas. Pues con la salida del sol viene mi amado. Pues vale, ese es un pequeño paisajito que hay allí, ¿no? Entonces hice un recorrido por los clásicos, Berceo, el Cid, en fin. Y bueno, en el siglo XVIII es cuando aparece un paisaje menos tópico, más verídico, ¿no? Y ya en el siglo XIX, con la pintura, con el paisajismo, Carlos de Haes, ¿no? En la Escuela de Madrid.
y tal, ¿no? Entonces, bueno, hice ese recorrido y luego entré en cuestiones más bien en esa perspectiva medioambiental, ¿no? Cuando el paisaje trasluce una preocupación verdaderamente ecológica, ¿no? Y entonces hubo un momento dado en el que hubo como una coincidencia en mi vida, realmente, que fue un número de New Literary History, que es una revista, si no recuerdo más, de Johns Hopkins University Press, que dedicó un volumen monográfico que se titulaba así, Ecocrítica. Y me interesó mucho. Había un artículo de un tal Christopher Heath que hablaba sobre el sublime romántico, que ya no tenía sentido, porque el sublime romántico es este asombro frente a la potencia de la naturaleza. Sí. Dice, hoy en día el asombro es, en todo caso, a la catástrofe que el hombre es capaz de producir, ¿no? Entonces, ese artículo y una invitación que me hizo Mariano de Santa Ana, que es periodista de Las Palmas, para participar en la Fundación César Manrique, en unas conferencias, y no sé, alguien me hizo una llamada de atención sobre Francisco González Díaz, que es este autor de Las Palmas, que fue el que, digamos, instauró el Día del Árbol, el apóstol del arbolado y tal, pues ya me hizo derivar de manera clara hacia estos intereses de poner la lupa del presente para leer determinados autores. En el caso de Francisco González Díaz, lo que hice fue rescatar a un autor que se declaraba, es como un ecologista avant la lettre, ¿no? Claramente. ¿No? Tiene ese libro, Árboles, Niños y Árboles, y otro que se llama Cultura y Turismo, que está en abierto, en PDF, en Google. Eso es un ensayo buenísimo sobre la manera de entender el desarrollo del turismo y la cultura en Canarias, ¿no? Que no tiene nada que ver con el desarrollo de Maspalomas o del ecorresort que quieren hacer en La Palma, por ejemplo. Ahora, ¿qué se puede decir de la situación de la literatura hispánica en este momento en cuanto al abordaje del paisaje? Eso no se ha debilitado. Ese recuento que estás haciendo tan interesante de lo que puede haber sido en el 18, en el 19, hoy en día ¿no te parece que el paisaje como referente ha perdido fuerza? ¿O no? ¿Qué fue lo que te comprobó la...? No, seguramente es probable, ¿no? Es probable. Pero luego hay otra... Por ejemplo, nuestro común amigo Juan Carlos Galeano, sí, ¿no? Sí. Pues él trabaja sobre la visión amazónica del paisaje y los valores que hay detrás de esas visiones, ¿no? Entonces yo no creo que esté disminuido, sino que hay determinados individuos que están interesados en esas zonas de interés. También algo que he trabajado un poquito yo, pues algunos poetas mapuches, ¿no? Pues también, ¿no? Toda esta poesía indigenista o neoindigenista, ¿no? que rescata valores de la naturaleza a través de la reivindicación de estas culturas de los pueblos primigenios de América, ¿no? Entonces, bueno, no creo que esté necesariamente en un segundo lugar, sino que hay campos de interés, luego hay otros campos de interés, ¿no? En Latinoamérica, los narcos, o qué sé yo, o miles de otras problemáticas que hay allí, ¿no? Háblanos un poco de tu línea, digamos, de trabajo, como puede ser lo que está planteado aquí en este compendio de escritos antibélicos. Háblanos más de tu línea de ensayo personal, propia, de los últimos años. Hiciste también o todavía creo que la mantienes, los estudios víricos, ¿no? Antivíricos, que es un trabajo muy interesante que en principio, corrígeme, en principio partió a partir de la peste, ¿no? De la peste. de la peste que es del COVID, sí. Y José Manuel comenzó a partir de allí en una especie de contracorriente a hacer unas reflexiones, en principio en columnas de periódicos muy interesantes que ya dan para también una colección de ensayo. Háblanos un poco de esa línea de trabajo ensayística que es mucho más propia. Bueno, una cosa que me resulta llamativa es que los llames ensayos,
porque sí, es cierto, tienen algo de ensayo. Hay pensamiento. Claro, claro. Y hay algo de cuento, ¿no? Entonces, es como... Sí, sí, ahí está. Estos estoy revisando las pruebas de imprenta para que van a salir, ¿no? En Baile del Sol, estos días lo he estado haciendo, ¿no? Esto surgió realmente en la época del confinamiento. Entonces, estaba yo un día en mi casa, y entonces en mi casa son muy aficionados a los juegos de mesa. Yo odio los juegos de mesa, prefiero mirar la pared, una pared en blanco, que los juegos de mesa los odio, no me gustan nada. A lo mejor el ajedrez todavía, pero no me gustan, ¿no? Y entonces me sacaron el Trivial, ¿no? Claro, el Trivial por un lado me hace parecer un ignorante. Y luego no me interesan nada las preguntas del Trivial. Pero surgió una pregunta, yo tengo 2 niños pequeños, ¿no? Realmente, ¿no? Uno cumple 15 y la niña cumple 13, ¿no? Y entonces una de las preguntas del Trivial es, ¿las cabras nadan? Entonces yo me quedé pensando y en todo ese aburrimiento le dije a los niños, le dije, que eran más chicos, ¿no? Le dije, sí, pero con tubos, gafas y aletas, ¿no? Entonces dije, las cabras nadan. Y ahí hice mi primer escrito antivírico, que son escritos sobre la vida cotidiana durante el confinamiento. Este era más lúdico, otros tenían que ver, pues, como yo como mucho chocolate, ¿no? Entonces, como me tengo que esconder en el pasillo para comer un poco de chocolate sin que me descubran, o me viene la niña y me dice, abre la boca, entonces ya me chantajea y esas cosas, ¿no? Y luego hay, pues, otros de otra índole, ¿no? Ver la tele y quedarte mirando, qué sé yo, cómo la música se ha convertido en... Hasta el otro día la música se escuchaba, ¿no? Ahora la música se ve, ¿no? Yo quiero oír música y tengo que ver un carnaval, ¿no? Entonces, pues, ese tipo de reflexiones, como la música ya no es música, no sé, ya no sé lo que es, ¿no? Yo sí sé lo que es, pero en fin, no es lo que se dice que es, ¿no? Y eso son cosas muy serias porque degradan, ¿no? La educación de las personas, ¿no? Entonces, pues a lo mejor en alguno me fui más por esa reflexión sobre, qué sé yo, la comercialización de las artes o qué sé yo. O por ejemplo, al estar confinados, hay uno que titulé de su propia medicina, ¿no? Entonces, en la que contemplo, ¿no? Nosotros que nos creemos, ¿no?, los dueños del universo, una cosa mínima que ni vemos nos confina, ¿no?, en una casa o en un piso que puede ser visto desde fuera como una jaula de un zoológico. Entonces nosotros, el ser humano, que nos creemos tan, ¿no?, pues al final un virus, que es una cosa miserable, nos ha convertido en un espectáculo para el otro, ¿no? Nos ha recluido y nosotros somos los que estamos viviendo en un zoológico, ¿no? Por ejemplo, entonces hago ese tipo de reflexiones, ¿no?, de su propia medicina y con una especie de esperanza de que esa situación, pues, nos haga pensar de otra manera o, en fin, cambiar las cosas de alguna manera, que no parece que sea así, ¿no? Pero, en fin... están a medio camino, ¿no? Sí, son relatos porque tienen unos personajes que yo denomino, el libro está dividido en 5 partes según el momento del confinamiento, ¿no? Ya no recuerdo exactamente, pero era el encerrado forzoso, el liberado a medias, el vacunado, el inmunizado. Entonces en cada sección pues hay una serie de relatos, ¿no? Relato, ensayo, ¿no? Eso lo concedo realmente porque hay algunos que son... Sí, o sobre el lenguaje, ¿no? Elogio de la lírica hay uno, ¿no? Todo es épico, ¿no? Todo es épico, vivimos en un mundo épico, ¿no? Enciendes la tele, todo son pistolas, agresiones, ¿no? Todo. Pero es que sales a la calle después del confinamiento y ya te pones a mirar, todo es épico, ¿no? ¿Y qué pasa con la lírica? O con la comedia, ¿no?
O sea, una reivindicación de la lírica, una reivindicación de la comedia, ¿no? Son, si quieren, más ecológicas, ¿no? Que lo épico, ¿no? Lo épico parece que estamos todavía como en la Edad Media, ¿no? Todo es épico, ¿no? Conquistar a la amada, no sé qué, ¿no? ¿No te parece, en esa línea de reflexión, no te parece más bien que ha habido como una regresión? ¿No? Pues no lo sé. Precisamente regresión a lo épico, o sea, en vez de... no sé. Yo creo que nunca hemos salido de... Bueno, o tal vez haya una regresión, no lo sé, pero desde luego, o sea, la épica, o sea, es como un paradigma de pensamiento. Un paradigma, ¿no? Y la competencia que tiene que ver también con el sistema capitalista en su máxima expresión, ¿no? ¿No? Es un derivado también de eso, es un aliado le va muy bien, ¿no? Al sistema fomentar una visión épica de la realidad, de competencia del individuo, no de la colaboración. Al final, si no colaboramos, bueno, lo tenemos muy mal, ¿no? Y no me refiero desde un punto de vista político, ¿no? No es que esté yo a favor de aquí, digamos, alineándome con nada, pero desde luego esa línea no creo que nos lleve a buen final. O sea, hago ese tipo de reflexiones, ¿no? Porque todo es épico, el reggaetón es épico, todo es épico, ¿no? Lo odio el reggaetón, se me nota. Sí. Vale. Se me nota. En esta línea de reflexión, José Manuel, a ver, aprovechando la ocasión cercana de que se le haya concedido al poeta Rafael Cadena el último premio Cervantes, y pensando justamente en su poesía y en la línea poética, ¿no? Donde, a ver, es demasiado vasto para resumirlo, pero él habla, por ejemplo, de la existencia como un milagro, o él habla también de la existencia como un misterio. O sea, el hecho de estar vivos es realmente un misterio. O sea, no podemos entender por qué estamos vivos. O la visión de cuando habla de la vida como un milagro cotidiano, es que uno debería estar dando gracias todo el tiempo, claro. Ahora. Sí. Pero pareciera que estamos tan lejos de eso, ¿no? Él habla finalmente que, bueno, a ver, quizás Occidente, desde la línea aristotélica, digamos, de imponer el yo como centro, se aleja mucho, por ejemplo, a lo que plantean más bien las disciplinas orientales, ¿no? Budismo Zen, por decir algo, ¿no? Donde no es precisamente el yo el rey, sino es más bien como el ser, ¿no? Bueno, es interesante pensar en lo que esa poesía plantea para una vida cotidiana que, como la describes, pues realmente estamos cada día más materialistas, cada día más, ¿no? Todo es como cuantitativo y finalmente estamos como muy lejos del milagro. Sí, yo creo que sí. Y es lamentable, ¿no? O sea, ¿qué es el progreso? ¿Qué puede entenderse como progreso hoy en día? Sí, estaba ahora que me acabas de comentar esto, estaba releyendo ayer o antes de ayer en las pruebas de imprenta de los antivíricos. No me va a venir a la cabeza, eran las vidas que se hacían, porque era un juego de palabras, ¿no? Las vidas que terminan en síntesis y las vidas que terminan en degradación, ¿no? Entonces, la síntesis es un proceso de que a lo largo de la vida vas recolectando piezas y tienes algo como complejo, ¿no? Entonces, el dolor lo vives con dolor, la felicidad con felicidad, ¿no? Pero luego hay vidas que se disgregan, ¿no? Que cuando terminan no tienen un sentido de lo que han hecho, ¿no? Entonces, hasta cierto punto, esta cosa que dices tú del milagro de la vida cotidiana, son preguntas que conviene hacerse, ¿no? Día a día. Hay gente que vive pensando que es eterna o que, no sé, la preocupación por darle un sentido a la vida, yo creo que es importante. Más que no solo vivir, sino darle un sentido a la vida. Y ahí la poesía, claro, tiene mucho que hacer, ¿no? Tiene mucho que hacer. Por eso yo también reivindico, por ejemplo, qué sé, pues hay versos
que aunque no sean reivindicativos, ecológicamente reivindicativos, ¿no? Pero te hacen ver las cosas de la vida cotidiana de una manera, ¿no?, extraña, como decían los formalistas, ¿no? La desautomatización de la percepción y tal. Pues, ¿no? Yo siempre en clase doy algunos ejemplos, ¿no? Uno es este verso de Valente que dice: las nubes, leve espesor casi animal del aire. Leve espesor casi animal del aire. Ya está, ¿no? ¿Eh? Y el de Gorostiza, que también los alumnos ya me ven por ahí y me dicen, mientras el mar hilvana un pensamiento, digo, vale, bueno, algo he hecho, ¿no? Mientras el mar hilvana un pensamiento, digo, no, pero son pequeñas cosas y que la poesía abre ese mundo, ¿no? Es como, si quieres, trasciende, ¿no? Es una búsqueda de trascendencia que cada uno la dirige hacia lugares íntimos que íntimamente considere pertinentes, ¿no? Pero Háblanos un poquito de este libro y no sé si puedas leer aunque sea un fragmentito o algo. sí, sí. Háblanos un poco de la génesis de este libro, de los escritos antibélicos, que acaba de salir. Bueno, estos escritos antibélicos surgió de una conversación contigo y con Nela en Las Palmas. Entonces estábamos hablando de la autoedición. Sí. Bueno, y tú me hablaste de que había una gente en Venezuela que hacía unas ediciones muy bien y tal. Entonces entré en internet y puse autoedición, ¿no? Y entonces me salen 20 editoriales, ¿no?, a las cuales tú les pagas para que te hagan el volumen y te lo cuelgan en Amazon. Y entonces pensé, digo, no, lo voy a hacer yo. No voy a pagarle a nadie, lo hago yo. Entonces me entretuve, lo maqueté. Esto es el cañón de una pistola que apunta a un símbolo de la paz. Entonces es una pistola de juguete de mis hijos y esta soy yo, que tal, me hice la foto y tal. Entonces estos escritos antibélicos surgen a raíz de la guerra de Rusia, ¿no?, contra Ucrania, sí. Y entonces van un poco en la misma dirección que los escritos antivíricos. Es como, son estampas de la vida cotidiana y reflexiones que nos ayuden a pensar, creo yo, ¿no?, en un mundo en paz, ¿no?, algo así. Pero son el protagonista, el primer capítulo, le doy nombre al protagonista, que es Nopólemo, que es como un no a la guerra usando el griego y tal, Nopólemo. Ese es el protagonista. Y a partir de ahí, pues me inspiro, pues en qué sé yo, en alguna imagen de guerra del televisor o qué sé yo, el currículum mortis. Fue una conversación que tuve con Dionisio Cañas en una exposición de arte. Entonces me decía, hablando, ¿no?, me dice, el currículum vitae debería ser llamado currículum mortis, porque claro, el currículum vitae, ¿no?, escribe las cosas que ya has hecho, que están muertas. Digo, pues mira, me has dado un título. Entonces pues escribí una cosa que la titulé Currículum Mortis, ¿no? También este libro es una especie de performance en el fondo. Es una performance a ver si a través de una multinacional me salto a las grandes multinacionales editoriales, ¿no? Puede ser entendido como eso. Yo nunca había pensado en hacer una autoedición. Pero bueno, ahí está y bueno, estoy contento con ella. De todas formas, yo puedo recuperar, ¿no?, puedes recuperar los derechos, o sea, la puedes sacar de Amazon y luego publicar en una editorial, no te obliga a nada. Ahí está, ¿no? En lo que HarperCollins me contesta, pues, si contesta, ¿no?, pues ahí está, ¿no? Y son estas cosas de la vida cotidiana. Leemos un fragmentito. Sí. Muy corto. Sí. El currículum mortis. Vale, es el último, además. Sí, currículum mortis. Bueno, solo quiero decir que el primero lo titulé El Chorro, y esto fue aquí en La Laguna. Estaba en un Airbnb por enfrente de la catedral. Y había empezado el tema de la guerra de Ucrania. Y entonces estaba lavándome los dientes y estaba el chorro abierto. Y de repente veo que en la ciudad de no sé dónde, pues habían bombardeado, no tenían agua, los bebés tal. Entonces
cerré el chorro. Yo sé, no soy ingenuo, sé que por cerrar el chorro no va a llegar el agua allí, pero de alguna manera va a llegar. Entonces, ese es el primer relato, ¿no? El chorro, que está, Nopólemo lo escribió enfrente de la catedral en La Laguna. Y el último, que es el Curriculum Mortis, bueno, me va a llevar 7 minutos, una cosa así, leerlo. Curriculum Mortis. No traje las gafas buenas, pero en fin. Hace tiempo que Nopólemo no va a la inauguración de una exposición de arte y está muy contento de atender a la amable invitación que le han cursado. Ha dejado de frecuentar eventos culturales de SGAE porque los niños tienen un calendario poco compatible con las horas de las inauguraciones, que por lo general suceden entre las 19 y las 21 horas, momentos en los que o los niños cenan, o entran o salen del conservatorio, o estudian lo que les falta antes de irse a la cama. Además, es consabido que las inauguraciones no solo pueden prolongarse en un picoteo o en una cena tardía, sino también complicarse en unas copas hasta altas horas de la madrugada que al día siguiente se pagan. Nopólemo se dirige a la sala de arte sin prisa y también con la intención de no demorarse demasiado, y lo consigue. De hecho, no alarga el evento más allá de las puertas de la sala, y en los límites de la exposición pasa un par de horas. Se toma una cerveza, pica alguna cosilla y luego se va a casa. Hacía tanto tiempo que no asistía a una inauguración que disfrutó muchísimo de ese ratito en tan sencillo acontecimiento. No solo la obra expuesta le gustó, también le deleitó el ambiente relajado, se alegró de saludar a amigos y a conocidos y le encantó ver caras familiares y otras completamente nuevas, gente joven, alternativa. Tumbado en el sofá, no atina a dar con el cómo ni el porqué de la conversación que acaeció con Dionisio Cañas sobre el tema del currículum vitae. Sería por algo relacionado con la ANECA, esa agencia estatal que en sus decisiones cuenta con una discrecionalidad de todo punto inadmisible, en evaluaciones que deberían estar sometidas al mayor grado posible de reglamentación sancionada por el BOE. Puede que sí, puede que no. La ANECA da para todo, desde un roto a un descosido, desde una comedia a una tragedia, pasando por el melodrama y hasta por la novela del oeste norteamericano. El caso es que, en una de las vueltas de la conversación, Dionisio comentó que el currículum vitae debería llamarse currículum mortis, porque el currículum vitae, que se refiere a lo realizado, en verdad no está vivo, sino muerto, y el currículum vitae, por coherencia con su propio nombre, debería estar vivo y referirse a lo que se está haciendo y a los proyectos que están por realizarse. Nopólemo admitió su acuerdo con Dionisio. Pues en efecto, el currículum vitae debería referirse a lo que se está haciendo y está vivo, pero discrepó con él en cuanto a su aplicación a lo por hacer, no solo porque cabe la posibilidad de que no se haga, sino también porque lo proyectado, como el pasado, en verdad no está vivo. Vivo solo está el presente. Considera Nopólemo que el currículum vitae puede aplicarse exclusivamente al aquí y al ahora, o siendo algo laxo, también al presente inmediato, a lo que se va a realizar mañana y forme parte de una actividad en andas en el hoy y que es improbable que mañana no se siga realizando. Y esto lo admite Nopólemo por contemporizar, pues no deja de ser una generosa licencia conceptual. En sentido estricto, vitae vitae solo es el puro presente. Y por tal razón, el currículum vitae podría considerarse una entelequia sin existencia. El presente se esfuma y convierte en pasado en millonésimas de segundo. El tiempo no se puede detener y no cabe posibilidad ninguna de que exista eso que llaman currículum vitae. El tradicional currículum vitae es en verdad currículum mortis, agua pasada. El verdadero currículum vitae tiene una existencia tan efímera que es como un cero a la izquierda, algo que no existe, la nada, el vacío.
y los proyectos de futuro son una suerte de currículum desiderandum, sin materialidad real. En esa encrucijada curricular inducida por el comentario de Dionisio en la inauguración de una exposición de arte, Nopólemo se encuentra discurriendo relajadamente en el sofá. Allí, en el sofá, pensando en calma, Nopólemo da de repente un salto mental, cambia parcialmente el tema, se siente iluminado y descubre que, como el curriculum vitae, el rigor mortis carece de sentido aplicado al fallecimiento, porque la percepción de rigidez desaparece con la muerte, que todo lo convierte en gusanera. El rigor mortis solo se da en vida, cuando la rigidez se siente de manera fehaciente, y por lo tanto debería denominarse rigor vitae, de la misma manera que rigor desiderandum solo podría aplicarse al deseo de obtener rigidez en el futuro, por las razones libidinosas o de cualquier otro tipo que fueren menester. Este es uno de ellos, ¿eh?